Hola a todos y todas, ¿cómo están? Soy Montserrat Martorell, periodista y escritora. Estamos en un nuevo capítulo de Esta Boca es Mía, compartiendo con escritores, poetas, narradoras, y hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es Catalina Infante. Catalina Infante Beovich nació en Buenos Aires, 1984. Es escritora, editora y magíster en periodismo escrito. Ha publicado en coautoría 3 libros de relatos de pueblos originarios chilenos. Fue nominada en 2 ocasiones a los premios Altazor por este trabajo y elegida también por diferentes lugares, organismos, por la calidad de su escritura. Ha publicado La Otra Ciudad, Dichos Redichos y el libro Objeto Postal Nocturna. Además, fue durante muchos años columnista de la revista Paula. Ha publicado también su primer libro de cuentos en 2018, Todas somos una misma sombra. En 2020 el cuento Helechos. Y hoy vamos a estar conversando acerca de La Grieta, su primera novela. ¿Cómo estás, Cata? Bien, muy feliz de estar acá. Qué bueno, nosotros que contentos. vuelva el programa. Sí, que vuelva. Que sean muchos capítulos más. La Grieta es tu primera novela, pero después de una vida dedicada a los libros, tu trabajo en Catalonia, tus padres que fundaron esta librería que tiene distintas sedes, Las Urbinas y Santa Isabel, sí. ¿Cierto? ¿Cómo fue el proceso de enfrentarte después de ser editora, coautora, escribir cuentos, a escribir una primera novela? Fue desafiante y fue muy entretenido. Está esta idea como... No sé, hay una idea como muy romántica de que el escritor padece la escritura, ¿cierto? Como que se enfrenta al texto, se enfrenta a sí mismo y hay como un sufrir. Pero si bien eso puede pasar, a mí también me pasa que disfruto mucho el escribir y el desafiarme y para mí hacer una novela era algo que tenía pendiente, que tenía ganas de hacer, que sentía que me iba a costar y me costó, pero fue muy entretenido como sumergirme, digamos, en ese formato y aprender a hacer una novela. Así que siento que también me llegó en un momento, yo la escribí entre el 2018 y el 2022, digamos, estuve como escribiéndola, entonces fue un proceso lento, entre medio una pandemia, digamos, fui mamá también, entonces... creo que me fue acompañando esta novela, me tomé el tiempo de hacerla sin apuros y la disfruté bastante. Con sus silencios, porque cuando uno dice, me demoré 4 años, 5 años en hacer una novela, no es que estuviste todos los días, si no tendrías una novela, digamos. Hay que aclarar eso siempre. Sí, sino que hay unos momentos de pausa y de silencio que son largos, que pueden durar un año. Entonces... pero que dentro de uno están pasando cosas, también uno está meditando el libro, los personajes te van acompañando, si bien no estás escribiendo como frente al computador. Gran parte de escribir es pensar, ¿cierto? Reflexionar y como esos momentos de silencio y después editar. Así que fue una historia que me acompañó bastantes años y que le tengo mucho cariño y que estoy muy orgullosa también de lo que pasó ahí, digamos, como del resultado y de cómo esos personajes siguen viviendo y a medida que también los lectores me han ido dando feedback, siguen vivos, digamos, como me gustó el proceso, es algo que disfruté, sigo disfrutándolo también. Y qué importante eso que dices, porque bueno, mucha gente nos está viendo, probablemente personas que les gusta escribir, que son del mundo del libro, que están pensando en publicar su primera novela, y hay veces en que uno se siente muy culpable cuando no está escribiendo. A mí me pasaba que cuando joven escribía mucho, y ahora de adulta, que también fui mamá hace un par de meses, a uno le va cambiando la vida, pero uno está viviendo. Y sí, eso que tú dices es tan importante, uno está meditando, está pensando, pero estás viviendo. Estás viviendo, sí. Lo que después vas a poder escribir. Eso es parte de la escritura. Yo siempre, yo doy hartos talleres literarios, y una cosa que siempre le digo a los que participan de mis talleres es que gran parte de la escritura se vive dentro en silencio y se medita y se reflexiona, como esto que dice la Joan Didion, que es poner en el refri un ratito tu texto, se pone en el refrigerador todo rato, y también el proceso después de editar y reescribir también es un proceso, no es solamente sentarse a escribir. Como dices tú, yo también cuando era más chica escribía, como que botaba todo y lo encuentro muy bonito, digamos, esa etapa, pero ahora quizá me cuesta más sentarme, entonces pasa mucho adentro en los momentos. Como dices tú, también uno tiene que vivir, que es de lo cual se nutre la escritura.
Sí, me pasó que leí este libro cuando salió publicado. Ujú. Yo no era mamá, nunca había estado embarazada, ni siquiera me había casado cuando Ujú. leí este libro, porque salió en el 2023 como en enero. En enero del 2023, sí. Exacto. Y lo volví a leer ahora para esta entrevista porque dije, ya, tengo que refrescarme de qué se trataba Ujú. entero. Y pucha, me emocioné ahora siendo mamá de una guaguita de 5 meses y voy a leer una frase que me parece muy importante. La maternidad terra, pienso, no fue nunca como nos dijeron que sería. El mundo se cuenta una historia y solo las madres sabemos la otra. Encuentro tan fuerte esa frase y no voy a caer en ese cliché de que solo si eres madre puedes vivir esto. No, es como porque uno puede no ser madre, pero tiene la experiencia de haber sido hija, de haber sido hermana, está cruzada Ujú. por la maternidad, ¿cierto? Eh, ¿Qué pasa con eso que tú cuentas, que tú narras? Ahora vamos a ir hablando de la historia de la protagonista, que está viviendo su primera maternidad, su primera hija, las relaciones y las dificultades que hay en su matrimonio, la relación, el vínculo con la madre ausente, que es la madre muerta, que no está, Esther, Laura y Esther. Hablemos un poco de la novela. Mira, la cita que tú citas, que es el primer capítulo de la novela, ese es un texto que yo escribí o sea, a los pocos meses de haber sido madre, y fue porque una periodista me invitó a escribir un texto para el Día de la Madre sobre qué significaba ser madre sin tener a tu madre, porque mi madre falleció, que es algo que coincide, digamos, con el libro y con la protagonista del libro. Tu madre, que además fue una mujer súper avanzada, increíble, que era librera, que Sí, fundó la librería Catalonia. fundó la librería Catalonia y ella muere cuando yo tengo 17 años. Entonces, cuando soy madre, obviamente se me viene encima mi propia relación con mi madre y empiezo a ver la maternidad de otra manera. O sea, mi maternidad, enfrentarme a mi maternidad y también a entender la maternidad de mi madre o quién era fuera de ser mamá, digamos. Entonces, ese es un texto que es muy vívido, digamos, como muy visceral también, porque nace de ahí. Después yo tomo, creo que fue el punto de partida que me llevó a escribir esta novela, entonces para mí era importante que estuviera ahí. Si bien nació desde una no ficción, luego yo ficciono todo lo que salió de ese texto y a partir de ahí nace un poco la novela. Entonces es una cita que es muy importante porque es como el puntapié inicial, ¿cierto? Como primero que enfrentarse a la maternidad puede ser algo terrorífico, digamos, como muy Y fuerte. sabemos que muchas mujeres lo viven así también. Lo vivimos así. Y también esta idea de que socialmente se nos cuenta una historia y solamente al momento de ser madre sabemos que esa historia no es tal y que si uno y vivir en esa fantasía tiene un costo muy alto para las mujeres de tener que reprimir muchas emociones y cosas que pasan que no son tan maravillosas y no son tan románticas, digamos. Y que está bien que así sean, pero que tradicionalmente hay una historia que ha ocultado esa parte por pensar que enfrentarse a ella o hablarla con normalidad o normalizarla significa ser una mala madre, digamos. Hay una palabra que para mí es muy importante cuando la aprendí en relación a la maternidad y también que me interesaba desarrollarla en este libro, que tiene que ver con la ambivalencia, que es esta situación en que nos encontramos, en que hay dos emociones o dos sentimientos muy contradictorios pasando al mismo tiempo, que puede ser el amor y el odio, por ejemplo, o el apego y el rechazo, como un montón de cosas que parecen muy contradictorias, pero que pueden convivir. Y que la ambivalencia es parte de la naturaleza humana. Y creo que uno se enfrenta mucho a esa emoción en la maternidad, porque puedes sentir el amor más profundo y también el ahogo más intenso de querer salir arrancando al mismo tiempo de que no querer que nunca te quiten, digamos, esa criatura. Entonces, vivir esas dos cosas al mismo tiempo es muy fuerte en una sociedad que solamente ha visto como una cara o quiere ver una cara, que es como, digamos, como esta idea de la maternidad como algo muy romántico y que solamente sientes amor y que es todo muy instintivo y todo fluye y que no es tan así. Entonces, creo que eso que tú citas habla de ese primer impacto que ocurre, que es como no era de esa manera, era mucho más complejo y mucho más profundo y mucho más lindo por lo mismo, creo yo, más real. Lan Carson lo dice muy bonito en una también terrible, o sea, es como
una verdad hermosa, dolorosa, que los abrazos de las madres pueden ser como algo cálido, acogedor, pero también pueden ser cuchillos. Sí. Y cuando uno es madre empieza a pensar también todas estas cosas, te va resonando. Hay toda una narrativa también escrita por mujeres que hablan sobre la maternidad, que hablan sobre el deseo, que hablan sobre los hijos. Cuando uno está embarazada uno empieza a buscar, ¿cierto? Empieza a encontrarse, pero también se va encontrando con otra cosa que es el silencio. Con el silencio y la desmemoria. Sí. Como las mujeres no se acuerdan de cosas. Yo les pregunto a mis tías, a las personas, ¿y cómo fue para ti esto? No me acuerdo, no tengo idea. Y te dicen, no, es sabiduría para volver a tener otro. Y así, como esa era la... Pero ahora aquí en este libro hay un registro. Hay un registro de la maternidad, hay un registro del dolor de la herida de la cesárea, hay una rabia con los médicos, el miedo que tiene la personaje de que no la amarren, la violencia obstétrica también, las dificultades con la pareja. Hay la escena también, hay escenas muy simbólicas, muy bonitas, cuando por ejemplo habla de las cosas que heredó de la madre, pero no porque se las regalara, que ella las robó cuando ella muere. Entonces es como un testimonio, es un libro muy personal también, creo yo, como independiente que sea la vida o no de la autora, pero hay intimidad en estas páginas. Hay intimidad, sí, se nutre mucho de la experiencia y de mi propia biografía. Y lo lindo del proceso de escribir una novela de ficción es poder tomar eso y transformarlo en otra cosa y transformar... O sea, yo no soy ese personaje, ni ese personaje es mi madre. Y lo dejas claro porque al final dices mi suegra, que no tiene nada que ver con esta suegra. Sí, en la dedicatoria. Pero en el fondo me nutro mucho, obviamente, de mi propia experiencia para hablar de la maternidad y para hablar del duelo. Incluso como del exilio, sí saco mucho de mi propia biografía y transformarla en una historia que es muy distinta a la mía. Creo que es lo entretenido de la literatura y es lo que se me hizo muy entretenido en el proceso, si bien son temas que son dolorosos y son difíciles. Yo no he releído el libro, no es un ejercicio que yo haga, pero probablemente si lo hiciera diría, ay, qué exagerado, porque hay algo que pasa que uno... No sé si es una sabiduría, como dices tú, del cerebro de la mujer, que uno olvida y dice, bueno, uno se queda con otras cosas. Uno toma distancia, así uno como toma ya... distancia y dice, bueno, se sobrevive a todo eso. No es para tanto, pero sí es para tanto, y por eso hay un registro y por eso también la maternidad es un tópico literario como tan intenso y que se está revisitando en las autoras más contemporáneas, digamos, porque hay algo ahí que es muy simbólico y muy poderoso y que hay que dejar un registro de esos momentos que después se van y después no hablamos de ellos, porque la vida sigue, porque los hijos crecen, porque pasamos etapas y porque es una etapa nomás de la vida de la mujer, digamos, como ese, sobre todo ese puerperio, posparto, que es el momento que trata esta novela. Pero sí existe, sí gatilla cosas, sí marca, digamos, como la vida de una mujer y la desordena y vuelve caótica la vida y también interpela a la mujer a revisitar sus propios vínculos, sus vínculos de pareja, sus vínculos con la propia madre, así que me parece bueno que exista ese registro. Y que al final cada generación va como encontrándole nuevos nombres para vivir, según el contexto, la época. Acá hay mucha sensibilidad, hay mucha profundidad también. ¿Será que yo estoy viviendo ese proceso? Entonces la vulnerabilidad que tiene la protagonista no me parece nada exagerado, como que todavía no tomo esa distancia pragmática, práctica, sino que está ahí. Son las cosas que te ocurren. Están ocurriendo. Y ella es como que está naciendo también una nueva mujer, ella se está transformando. Y lo otro que me llama la atención son la cantidad de mujeres que hay en el libro, que es algo como que a ti te interesa. Escribes sobre mujeres, los personajes son mujeres, está ella como mujer, está la madre, está la hija, está la suegra, están las amigas también. Está como este mundo caótico que también ella se enfrenta, como que ella no quiere renunciar a esta juventud, al desenfreno, a la fiesta, pero por otro lado está este marido o esta pareja que le dice como... Tú puedes ser madre, tú puedes, pero también están los portazos, también está la violencia, pero porque yo creo que es la vulnerabilidad, o sea, te muestra la vulnerabilidad en la que las mujeres estamos, o la pareja está en el momento de la llegada de un hijo. Sí, yo creo que este es otro tema que quizás se habla poco y se guarda mucho, que es cómo afecta o sea, sí, afecta y desordena, digamos, cambia todos las reglas o lo que tenías como certeza en la pareja cambia mucho. Qué fácil era la vida antes, dice en un momento, y no sabíamos, y no lo sabíamos.
Sí, y eso es bonito también para la pareja, porque cambian las condiciones, cambian como los contextos y la pareja tiene que reinventarse y también, lo hablábamos antes de cámara, como surge también las desigualdades también y cómo uno tiene que empezar a trabajarlas, a conciliar en la pareja. No todas las parejas resisten eso y creo que esto es un desafío que vuelve más profundo también el vínculo y lo vuelve más real. Y sí, me interesaba también que eso saliera, porque parte de los conflictos que ocurren con la llegada de un hijo a una familia, pero también en la mujer, es cómo cambia también tu relación, tus vínculos con tu propia madre, con las amigas y con la pareja también, cómo se incorporan otros, como puede ser como con una suegra, cambia todo como el sistema familiar, realmente es como un terremoto. Y son cosas que se hablan poco, porque lo que queda es como, fui mamá, fue todo maravilloso, fin, pero pasan todo, y después uno lo olvida porque la vida sigue, como te decía. Pero sí creo que son temas que a mí me interesan tratarlos literariamente. Yo me acuerdo que en otra temporada de Esta Boca es Mía, la Cata vino. La Catalina Infante vino a nuestro programa, bueno, acá al estudio y también en la librería Ulises de Las Tarrias. Sí. Acababa de ser mamá recién, sí. Y me acuerdo que hablábamos de las tramas y hablamos de tu otro libro, Todas somos una misma sombra. Sí. Y ahí tú dijiste algo muy interesante que lo volviste a decir ahora al comienzo, que tiene que ver con esta idea de que a veces en la historia no sucede nada muy evidente, a diferencia de los libros así como los bestsellers, donde sucede la acción, se asesina a alguien cada 5 minutos, pasan cosas, pero de repente en la narrativa sucede que no está ocurriendo algo afuera, pero todo va por dentro, las emociones, las intensidades. Y eso es lo que me gusta de este relato en La Grieta específicamente, que tiene que ver con cómo a ella le van pasando las cosas y cómo tú las vas exponiendo de una manera como brutalmente honesta. O sea, ella encerrada en el baño, él golpeando la puerta, estás ahí, ¿qué te pasa? Como eso uno ve, es imagen, uno lo visualiza. Y ahí eso es pura maestría narrativa también. Sí, yo creo que a mí me gusta cómo trabajar con eso. Sí, claro, no sé si te pasa, pero también como lectores y como escritores nos formamos con otro tipo de historias en nuestras épocas, digamos, en nuestras lecturas como más básicas, digamos, como las que nos formaron como lectores eran las grandes historias súper épicas de hombres que salían a conquistar como no sé, como de creaciones de mundo, claro, 100 años de soledad, no sé, como que son lecturas que a mí me encantan. Pero como también trabajamos esta generación otro tipo de historias que son esas grandes conquistas que son quizás internas y de cosas que por afuera no pasa, no está pasando nada, es solo una madre que tuvo un hijo y como millones, y que recuerda a su madre que murió como millones y que no está afectando a nada del mundo, no está influyendo a nadie, está viviendo en una vida muy doméstica y como personal, pero que hay batallas librándose allá adentro. Y a mí me interesa mucho, digamos, como trabajar en eso, sobre todo en relación a las mujeres, digamos, porque quizá sí me pasó en mi formación que lo leí poco, entonces esas historias no estaban tanto, ahora las leo muchísimo, digamos, y me encanta. Pero sí, me interesa trabajar en eso, que es como estas grandes historias, pero que son íntimas y que están viviéndose en planos que no son observables, solo son narrables, digamos. Sí, y hay poesía también, hay reflexiones, hay como meditación, está como esa calma que yo creo, bueno, uno cuando conoce a los escritores y lee sus libros, también ve que se traspasan cosas de la esencia, por más que uno diga no y se quiera disociar, como que no, en este libro hay mucho de tu temperamento. Y me llamó la atención al final, que bueno, tú le dedicas el libro a muchas personas, pero en un momento al final, la última línea es como para tu hijo, dice, que creo que es un tema muy importante en la literatura, por aceptar la soledad necesaria que una madre necesita para escribir. Sí. Necesitamos la soledad para escribir. Sí, totalmente. Necesitamos la soledad para escribir. Y es una soledad que creo que quienes escribimos, y supongo que también en otras artes, no sé, como los artistas visuales, la música, necesita de ese, parece un cliché a esta altura del cuarto propio, pero sí se necesita y es difícil, digamos, es muy difícil para las mujeres, digamos, que son madres,
que compartan mucho de su espacio personal, digamos, porque estar criando es estar con alguien muy pegado a ti y que es una experiencia exquisita, pero que uno también necesita encontrar esos espacios en que uno no es la madre ni no es la pareja para poder encerrarse y escuchar tus propias voces y no estar siempre escuchando las del resto, digamos. Y ese es un espacio que uno va defendiendo también. Creo que como hijos también nos vamos adaptando a las necesidades también de entendiéndolas a medida que vamos creciendo. Yo creo que no, quizá hay una culpa de pensar de que hay una especie como de abandono, pero en el fondo no. Es como un espacio que es importante y que quizá, me atrevo a decir que los hombres lo tienen más por hecho. O sea, como que es un territorio que está más ganado para los hombres que para las mujeres. Las mujeres los tenemos que defender más, digamos. Y sobre todo en estos tiempos donde las labores se comparten, donde antes se daba por hecho. Uno se dedicaba a una cosa, al trabajo el hombre, la mujer se dedicaba a la crianza y no había discusión respecto a eso. Cada uno se movía en ese ambiente. Y hoy, hace muchísimos años y décadas, las cosas han cambiado y nos llevan a estas reflexiones. Voy a leer la página 61, que me parece muy bonito lo que dice acá. La psicóloga me dijo que las relaciones están compuestas de grietas, que no son una obra acabada y pulcra, sino una vasija que se vuelve a recomponer una y otra vez. Son las marcas de ese vínculo, me dice. Pero ¿cuántas veces podremos trizar una fuente? No hay posibilidad de dejar intacto el objeto, eso sería como no existir. Pero me pregunto cuántas grietas aguantará una fuente antes de romperse en tantos pedazos que ya no le quede estructura para recomponerse. Pienso que nunca escuché a mi madre gritar, nunca peleamos, no sé dónde estaban nuestras grietas, eran subterráneas. Teníamos una fuente ilusoriamente indemne, porque las mías con Felipe están por todas partes, reptan por las paredes de esta casa. Sí, creo que ahí está como un poco la esencia de la razón también del título, ¿cierto? Como aceptar las grietas que tiene todo vínculo y buscarlas también, porque no existe un vínculo sin grietas y en esas diferencias y en ese encuentro con el otro y desencuentro con el otro se crean las relaciones y se crean los vínculos y se hacen más fuertes. Pero también ahí hay como ese miedo de la protagonista. ¿Cuánto también puede resistir un vínculo que tenga tantas grietas como para romperse finalmente? Y ahí nos batallamos, digamos, todos los vínculos se batallan así. Los de pareja y también los familiares, que uno cree que aguantan todo, pero no lo aguantan todo. También pueden ser frágiles y también tienen que ser cuidados. Justo ayer leía una escritora ucraniana que hablaba de eso, como de la grieta, del vaso, y la gente ve una grieta, otra grieta, y de repente el vaso se rompió. Y como, ay, se rompió, como así sin más, y no, en realidad porque venía de estas caídas, y tenía que ver mucho con lo que tú decías. Y está el exilio, que también tiene que ver con estas grietas, con estas repartijas, con estos pedazos que quedan sueltos. Tú además viviste la experiencia del exilio familiarmente y también está el exilio aquí en el libro. Sí, está el exilio, era un tema que a mí me fue saliendo y que me gustó que fuera saliendo porque me sorprendió y logré entender varias cosas también, de cómo el exilio marca una familia, marca los vínculos. También hay una grieta como país, ¿cierto? Como de una ilusión que hubo en toda una generación que se vio rota de una manera muy brutal. Para quienes se quedaron, muy brutal, y para quienes se fueron también, porque tuvieron que irse y desarmar, digamos, como todo, un hogar, una vida, un vínculo con tu país, redes familiares, y también de muchas parejas que se fueron y que se fueron juntas, y allá también familias que se desarmaron o que se armaron en base también a esas grietas. Yo tengo la experiencia también de haber nacido afuera y de venir de una familia que fue exiliada, y también del retorno y cómo es volver y ver esa grieta y como que hay algo que se quebró, se desunió, y cómo se vuelve a juntar o se junta desde otro lugar. Y claro, yo también tengo vínculos con amigos y gente de mi generación que también son hijos del exilio, entonces algo que no solo lo vi en mi familia, sino que lo veo en las otras personas, y hay mucha inspiración de esas historias también en este libro, como historias de amigos cercanos que también vivieron que generacionalmente también vivieron eso, y que también, cuyos padres también son de esa época. Y me parece un tema que, si bien no está tan explorado, parte importante del personaje de Esther
tiene que ver con una mujer que tuvo una ilusión, que tuvo una lucha política, que era una mujer muy política y que digamos, el golpe y el exilio la quiebra en ese sentido y también la frustra mucho. Y la maternidad también se cruza ahí, ¿cierto? Como no está tan explorado el tema del exilio, pero para mí era importante que estuviera y que fuera parte como esencial de Esther. De Esther vamos a hablar. En una parte dices, página 89, las madres no son lo que pensamos de ella. Ese es un personaje que nos inventamos a conveniencia para sobrevivir, para sostenernos o narrar nuestro drama particular. Mi madre era una mujer como cualquiera otra, es decir, eran 1000 mujeres. Sus compañeras del trabajo y sus amigos del exilio y mi propio padre recordarán esa quietud como su mayor nobleza. Ellos no tendrán el desatino de teñir su parsimonia con la mezquindad de mi recuerdo, pero esta es mi memoria y me pertenece, y tengo el derecho a hacer lo que quiera de ella, aunque la destruya. Sí. Es emocionante. Claro, cada uno, bueno, cada uno tiene su propio relato de sus padres, que no necesariamente tienen que ver con la realidad o quienes fueron. Y en ese capítulo creo que Laura se apodera un poquito de su relato y dice, tengo derecho a ver a mi madre como quiera verla o como yo la vi, independiente como la pudo haber visto el resto, que quizá la conoció incluso más que ella, ¿no? Porque la conocieron antes de ser madre, antes del exilio, y conocieron su lucha política y quién era, cómo fue una mujer libre, antes como de toda esta debacle de una seguidilla de cosas, digamos. Antes del exilio, antes de la maternidad, antes de volver a un Chile distinto, antes de tener que desvivirse en el trabajo. Hay toda una evolución de ese personaje y a ella, a Laura, le toca esa Esther más apagada, más frustrada, más enojada con la vida. Entonces, claro, como en el fondo es apropiarse de esa fue la madre que yo conocí y tengo derecho también a narrar esa historia como yo quiera, independiente de que la traicione. Y yo creo que eso es algo también que uno hace en la escritura, cuando uno ficciona, cuando relatas una historia, y es algo que yo se lo digo mucho a mis alumnos de los talleres. Tú no lo tienes que ser fiel a la realidad, o sea, puedes hacer con la realidad lo que tú quieras, y creo que ese ejercicio es tan liberador, ¿cierto? Como poder inspirarse de repente de la realidad, pero tu relato es tuyo y tú puedes como ficcionarlo a nivel que tú quieras y no le debes nada a esos personajes de la vida real que no son los que tú estás trabajando. Y creo que ahí hay un acto de contarse a la madre que hace Laura, que es como yo soy dueña de mi relato y tengo la libertad de narrar lo que yo quiera, aunque la destruya. Cata, estamos terminando, pero ¿estás escribiendo algo? ¿Cómo Sí. se viene el 2025? Sí, estoy muy motivada escribiendo otra novela. Me ha costado encontrar los tiempos, pero se está escribiendo, digamos. ¿Y de qué va así el título? La primera parte, así. No voy a adelantar nada, pero sí te puedo decir que este libro me ayudó muchísimo como a destrabar ciertas cosas de la escritura y me siento mucho más cómoda y mucho más tranquila y menos temerosa de cagarla igual un poco, porque uno tiene mucho miedo como me irá a quedar bien, no, me estaré repitiendo, me estaré yendo muy allá. Y ahora siento que esta novela me ayudó como a relajarme más y estoy escribiendo incluso disfrutándola más o más libre, y esta es una novela que espero como salga pronto. Y sacarse los fantasmas y escribir ahí con el corazón, con la cabeza y con todo lo demás. Gracias, Catalina Infante, por estar aquí hoy con nosotros. Gracias a ti. Muchas gracias a ustedes también. Nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo de Esta Boca es Mía. Síganos en nuestras redes sociales, síganos en YouTube, El Periodista TV, síganos en www.elperiodista.cl. Un abrazo.